Primero que nada, quería agradecerles la oportunidad a la Universidad 3 de Febrero por organizar este evento y en especial a Fabián Luna por ofrecerme la oportunidad de formar parte de los presentadores. Mi nombre es Eric Lehmann y en esta ocasión voy a hablar un poco sobre mi educación en Argentina, en Reino Unido también, y a donde estoy trabajando hoy, que es en un estudio que se llama Lionhead. Lo que tiene de bueno el sonido interactivo en este caso es que es la perfecta mezcla entre el conocimiento técnico y la creación artística, que se combinan justamente en una disciplina que es muy novedosa y que está creciendo a pasos agigantados en los últimos tiempos. Ni siquiera antes de recibirme estuve averiguando muchísimo por la posibilidad de estudiar en el exterior. La verdad que tuve la ventaja de tener un pasaporte europeo, lo que me dio la oportunidad o la ventaja de no tener que precisar de visas especiales o más trámites administrativos para poder radicarme acá en Reino Unido. Estuve estudiando muchísimo las oportunidades, viendo las posibilidades, contactándome con cada universidad que encontraba, revisando todos los programas, hasta que me encontré con la Universidad de Bournemouth y la Universidad de York, que ofrecían un máster para sonido relacionado con películas, animaciones, TV y todo lo que sea relacionado con la imagen en movimiento. Y la verdad que honestamente no estaba 100% seguro, pero me lancé y me fui a estudiar un año a la Universidad de Bournemouth y conocí muchísima gente de todo el mundo con la que establecí muy buenas amistades, relaciones profesionales, mucha experiencia, mejoré el nivel de inglés y sobre todo desde el empezar a investigar y empezar a adueñarme un poco de mi futuro, me hizo crecer muchísimo a nivel profesional y personal, ¿no? De cómo hacer las cosas, cómo encarar los proyectos, cómo encarar los objetivos de vida y cómo salir a hacer lo que uno quiere, pero al 100%. Yo cuando estaba terminando en Bournemouth ya estaba con la cabeza pensando, yo digo, la verdad que no tengo sustento acá en Europa, no es que me puedo volver a mi casa y volver cuando quisiera a Reino Unido para las entrevistas. Así que yo me empecé a contactar, creo que 3 meses antes o 4 meses antes, empecé a agregar gente a LinkedIn, ex egresados de la Universidad de Bournemouth, que estaban trabajando ya en la industria, simplemente mandando mensajes pidiendo tips y recomendaciones. Y bueno, esta persona que creo que estuvo involucrado en Creative Assembly, que es una empresa que desarrolló Alien Isolation, me recomendó trabajar como freelance, pasó la palabra y me contrataron como freelance para hacer edición de diálogo para videojuegos. Creo que eso fue una parte muy positiva en mi currículum para conseguir trabajo en Lionhead hoy en día. Si están interesados en empezar en el rubro de diseño sonoro, creo que es importante la práctica. La práctica, así como componer, es también desarrollar el sonido para cortos de cine, animaciones, lo que se pueda conseguir, hasta videos de YouTube de animaciones donde ustedes puedan intentar recrear sonidos desde el mudo, digamos. Hoy en día las grabadoras portátiles son bastante buenas, tienen una calidad bastante decente y tienen en relación precio-calidad. Por ejemplo, yo tengo esta que es la Zoom H5, que me ha servido bastante. La llevé a viajes, me la llevé a todos lados, la verdad. Y siempre que encuentro un sonido que me gusta, lo grabo, lo edito y siempre estoy creando sonidos nuevos y mezclándolo con librerías comerciales que se pueden conseguir en internet. El sonido que escucharon es una máquina de café simple, una máquina de café automática, y grabé el motor de cuando se estaba sirviendo el café y decidí incluirlo después de varios procesos en postproducción en la animación de un compañero mío de la universidad. Entonces suena algo así.
Lo mismo pasa con los sonidos y eso es lo que hay que practicar y lo que hay que desarrollar y llevar al límite para poder tener las herramientas y conocimiento de poder manipular como uno quiera el sonido para generar diferentes respuestas en el subconsciente de la gente. Uno va guiando, uno va creando la postproducción del sonido para guiar al espectador a donde uno quiere llevarlo, en la parte emocional. En los videojuegos se trabaja diseñando sonido como si fuera una película animada, pero en mi apreciación personal creo que se lleva a un nivel más y se aprovecha todo el potencial, porque se tiene que incluir además el factor de interactividad e implementación. Los sonidos se diseñan pensando en diferentes capas de contenido espectral. Por supuesto depende del tipo de sonido que se quiera lograr, pero para poner un ejemplo, hablemos del diseño sonoro para armas. Para diseñar un sonido de escopeta, si alguien escuchó el sonido real de la misma, no tiene nada que ver con lo que se escucha en los videojuegos o en las películas. En los videojuegos, el jugador debe sentirse en control y tener el poder del arma. Es una parte importante de la experiencia y del diseño creativo del juego, y para que el jugador se sienta que tiene el poder de hacer realmente daño, el sonido tiene que contarlo y sustentar esta idea. Para dar un ejemplo, para armar el sonido de una shotgun, hay que pensar en todas las partes que están involucradas en el disparo. Para hablar del lanzamisiles que vimos al final, voy a explicar un poco cómo descompuso el sonido. Por un lado tenemos la etapa de lanzamiento del cohete, en la cual incluí un sonido de tubo para emular el misil saliendo del tubo y además el inicio de eyección del misil. Además de eso, incluí partes electrónicas para la recarga, como para hacer el arma un poco más tecnológica a pesar de los gráficos. También tuve en cuenta la mecánica de rotación cuando se termina el disparo y se recarga, y utilicé de mis librerías personales, me acuerdo que había grabado una máquina de contar monedas del banco, y agregué diferentes capas con diferentes tonos para lograr un timbre único. Y después por otro lado, incluí una serie de randomizaciones para las explosiones cuando el misil impacta contra la pared o contra el enemigo o lo que sea. Finalmente hay un loop del misil con su trayectoria, que en el juego va a tener ese sonido adjuntado a ese misil y se va a trasladar con la posición del misil en sí. El diseño sonoro en los videojuegos es lo mismo que el cine, lo que pasa es que tiene toda una parte también técnica y de implementación, que es muy interesante también, porque uno puede desarrollar los sonidos, pero después esos sonidos tienen que responder de manera dinámica de acuerdo a cómo el jugador está experimentando el juego en sí. Yo creo que en mi apreciación, como estoy muy interesado y muy metido en lo que es videojuegos, para mí lleva el sonido a un nivel más, porque no es solamente diseñarlo, sino también pensar y programar, tiene muchísimo de programación también. Una buena técnica es el sonido por capas. Hay que pensar en diferentes capas espectrales. Todos los sonidos están manufacturados. Están diseñados de una manera tal que tienen todo un contenido armónico que va desde lo más grave hasta lo más agudo cuando son sonidos grandes como el de la shotgun, por ejemplo, ¿no? En este ejemplo que les voy a mostrar, yo agarré un sonido original de una librería gratuita donde se grabó una escopeta con micrófonos profesionales y suena así.
Ahora lo que yo quiero hacer es, a partir de ese sonido, ensancharlo con diferentes capas y hacerlo un arma un poco más amenazante, con mucho más contenido armónico. Como verán, cambia completamente el tipo de sonido. Este es el sonido bajado en pitch y comprimido, el original. Agregué una segunda capa, un sonido distorsionado y muy comprimido que emula al oído humano cuando está siendo sometido a altas presiones sonoras. Después el sonido de la puerta de mi casa de metal cerrándose y con un poco de compresión y ecualización. Acá agregué una onda sinusoidal de baja frecuencia solamente para endulzar el rango más bajo. Y finalmente el sonido de una explosión y con un fade out bastante rápido. Entonces el sonido resultante termina siendo algo así. De acuerdo a lo que yo quería expresar con el sonido. En este caso necesitaba un sonido potente y agresivo. Entonces llegué, este es un ejemplo rápido realmente, pero es cómo se trabaja con las diferentes frecuencias y cómo se piensa el sonido. Como pueden ver, yo empecé por un sonido y terminé con un sonido completamente diferente. Y en videojuegos se usa el Pro Tools o el Cubase o cualquier otro software de estos, Reaper, por ejemplo, para diseñar el sonido contra las animaciones, pero después a la hora de implementarlos en el juego hay software que se llaman middlewares, que está por ejemplo, los más conocidos son el WISE, el WISE, y el Fmod. Estas herramientas son las interfaces entre el sonido en sí y el juego. Hay que pensar que los juegos se basan en eventos. A medida que uno va jugando, cada situación que pasa, cada cosa que pasa en el juego es un evento. Y ese evento puede estar programado para disparar diferentes tipos de sonido y diferentes comportamientos del sonido. Pueden disparar ya sea sonidos específicos o algunos parámetros del juego pueden modificar parámetros de sonido, como por ejemplo filtros pasa altos, filtros pasa bajo, por ejemplo, también. Un ejemplo sería cuando uno se está quedando sin vida, para recrear un poco el atontamiento o la pérdida de conciencia parcial. Se puede aplicar un filtro, puede parecer que si te quedan 30 o menos de vida, empieza un contador que va cambiando, que va cerrando el filtro pasabajos. En el estudio de Lionhead lo que usamos es el WISE implementado en Unreal Engine, en el 4, el Unreal Engine 4. En mi página de internet pueden encontrar algunos tutoriales básicos como para poder entender las funciones esenciales del Unreal Engine para un diseñador sonoro. Bueno, básicamente, como resumen, los middleware como el WISE y el Fmod están diseñados específicamente para explotar y optimizar al máximo la creatividad en la implementación de los juegos. Para evitar repeticiones, para establecer comportamientos de estados, de cómo todos los elementos de sonido pueden confluir y pueden comportarse de acuerdo a cómo se está jugando el juego. Todos los sonidos alrededor tienen que estar focalizados en la experiencia del juego y no necesariamente en lo que en realidad sonaría. En cuanto a salida laboral, la industria de los videojuegos es una industria muy joven, pero con mucho potencial. En los últimos años, con la distribución digital, la era de la distribución digital,
El alcance y las herramientas para los desarrolladores más particulares se hizo muchísimo más accesible y no solamente eso, sino que te da muchísimo, el hecho de poder trabajar en el desarrollo de juegos indies te da muchísima capacidad en tu currículum para poder demostrar que tenés experiencia en diferentes tipos de software, en cómo trabajar el sonido, en cómo trabajar en juegos y todo eso. Yo en mi caso, cuando estaba terminando en la universidad, me quemé la cabeza intentando aprender el Unreal Engine y el Wise. Hice un curso online muy bueno que se llama School of Video Game Audio, que lo da un profesor que se llama un canadiense. Es online el curso, es muy bueno, que se llama Leonard Paul. En cuanto a la educación específica en sonido para videojuegos, ya hablé un poco de esto, pero lo más importante es buscar oportunidades y aprender. Ya sea cursos online, hay muchísimo, por ejemplo, para Wise, muchísimos tutoriales online, o para también, yo es más, en mi página de internet tengo tutoriales para Unreal Engine, y es buscar, no hay mucha educación formal realmente, menos en Argentina, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, ya es una cuestión de tiempo para que llegue. Pero empecé aprendiendo online, empecé aprendiendo con tutoriales online para Unreal Engine y empecé aprendiendo para Wise y con el curso online de School of Video Game Audio y leyendo foros y bueno, juntando tips de todos lados. Les agradezco mucho a los que hayan venido y hayan tenido el tiempo de escuchar mi charla. Cuando quieran contactarse conmigo, más vale que estoy abierto a cualquier pregunta o a cualquier contacto. Y les dejo acá unos links sobre los temas que estuvimos hablando para que se informen un poco más también y que empiecen a leer un poco sobre el mundo del sonido para videojuegos, que es tan fascinante. Cualquier cosa tienen mi contacto y cualquier pregunta será bienvenida.